Si usted quiere entrar en un pacto con Dios en esta tarde y quiere comprometerse con el Señor con $1000, y quiere comprometerse con el Señor con $1000. Oiga, Hay una mujer, la veo en este momento, su hija se entregó a una vida alocada. Ven a pactar con Dios y establezcas que tanto le crees a Él, que le das tu vida representada en tu dinero. Dinero significa vida, vida rendida, vida entregada, vida que le cree a Dios. 200 valientes que puedan decir: yo voy a apartar $20. Que digan: yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, 200. ¿Quién está contando? ¿Quién está contando? Está contando. Haga pacto, hermano, haga pacto, no se vaya, haga pacto. Vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Yo voy a hacer pacto con ese árabe porque yo quiero ver la provisión de Dios. $200. Oye, el pueblo está haciendo pacto, le está creyendo al Señor en esta hora. Va a hacer pacto para que su esposa regrese con él. Qué lindo es el Señor. Ahora vienen los días 10, los días 5, los días 1. Haga pacto con lo que usted tenga ahora. Venga. Venga, haga pacto con lo que usted tenga. Haga pacto con $1, con 5, con 10, con lo que usted tenga ahora mismo. Haga pacto, diga: yo también quiero de esa lluvia. Dios me lo bendiga una vez más, amados hermanos. En esta ocasión, como es de costumbre, proclamando la palabra del Señor, proclamando la verdad de Dios, aunque a muchos no les guste, aunque muchos hablen y critiquen, aunque muchos me hayan ya eliminado de sus contactos, aunque muchos ya no quieran saber de mí, yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Hoy en día se ha infiltrado una cantidad de falsas doctrinas y falsas enseñanzas a la iglesia, que el pueblo de Dios no se puede quedar callado. Dice la Biblia que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Pero ¿qué sucede cuando tú predicas la verdad de Dios? Cuando tú predicas la palabra del Señor, la leche no adulterada, le tumbas el negocio a muchos pastores, porque han agarrado el evangelio de negocio. Muchos pastores han hecho del evangelio un vil negocio. Y hoy en día seguimos desenmascarando toda falsa doctrina, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Todo lo que se habla aquí por este medio es conforme a las Escrituras, es a la luz de la Biblia. Y por eso hoy vamos a hablar del tema pactar con Dios. Este es un tema de suma importancia para las iglesias, porque hoy en día muchos pastores le han dicho o le han hecho creer a las personas que dándole plata a Dios, Dios está obligado a cumplirte tu milagro. Ven y pacta con Dios $100 porque Dios te va a cumplir tu milagro. Ven y pacta $500 porque Dios te va a cumplir tu milagro. Ven y pacta $1000 porque Dios va a prosperarte. Y esa es una mentira del mismo diablo. Dios no está obligado a cumplirle un milagro a nadie por el simple hecho de que tú le des dinero. Dios no es un limosnero que anda pidiéndole plata a la gente. En una ocasión, el apóstol Pedro llega a una ciudad donde había un mago, Simón el mago. Y este individuo, al ver que los apóstoles imponían las manos sobre las personas y las personas eran llenas del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia que Simón el mago quería obtener ese don, que cuando él impusiera las manos, las personas fueran llenas del Espíritu Santo, y le ofreció dinero a Pedro. Y le dijo: yo quiero tener lo que tú tienes, que cuando yo imponga las manos, la gente sea llena del Espíritu Santo de Dios. Pero Pedro le da una respuesta poderosa y le dice: perece tú y tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero, amado hermano. No se obtiene con dinero el don de Dios. Y es totalmente antibíblico tratar de pensar
de que yo le doy plata a Dios y que Dios está obligado a cumplirme mi milagro. ¿Qué es eso? Yo no puedo comprar el milagro de Dios. Yo no puedo comprarlo con plata. Es antibíblico pactar con Dios, y quiero que me acompañen con su Biblia al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Dice la Escritura: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esto lo dice el apóstol Pablo. Amados, un pacto, aunque sea de hombre, nadie lo invalida y nadie le añade. Existen dos tipos de pactos: los pactos entre hombres y los pactos que Dios hace al hombre. ¿Cuáles son los pactos de hombre? El matrimonio es un pacto de hombre, un pacto de un hombre y una mujer. Esos son pactos de hombre. Yo puedo hacer un pacto con otra persona. Podemos pactar algo. Un pacto es un acuerdo legal entre ambas partes. Acordamos algo y pactamos algo con ciertas condiciones y ciertas estipulaciones. Eso es un pacto. Pero los pactos bíblicos solamente Dios los hizo con el hombre. El hombre jamás pactó con Dios. Nunca. Y mucho menos con dinero. Dios pactó con el hombre. El hombre no pactó con Dios. Empezando por allí, el hombre jamás pactó con Dios. Dios pactó con el hombre. Hubieron 7 pactos. ¿Cuáles fueron esos 7 pactos? El primer pacto es el pacto edénico, que se encuentra en Génesis 1:28. Le voy a dar las citas bíblicas para que usted la busque en sus hogares. Génesis 1:28 es el pacto adánico, el primer pacto que Dios hizo con el hombre. El pacto adánico consistía en que Dios le había dado a Adán una vida eterna. Dios le había dado un lugar en el cual él podía vivir eternamente. Y le dijo que se enseñoreara entre todos los animales, los peces, las bestias de la tierra. Todo era del hombre y para el hombre. Entonces Dios puso una condición en ese pacto. Puedes comer de todo árbol que se encuentre en el huerto, pero del árbol que esté en el medio del huerto, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no puedes comer. Ese es un pacto condicional. Si Adán rompía ese mandato, o si desobedecía a Dios, se rompía el pacto. Existen los pactos condicionales y los pactos eternos o incondicionales. El primer pacto, que fue el pacto edénico que Dios hizo con el hombre, era un pacto que tenía una condición, y la condición era de que el hombre no podía comer del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese fue el primer pacto que Dios hizo con la humanidad. El segundo pacto fue el pacto que Dios hizo por medio de Noé, el pacto noáhico, que se encuentra en Génesis capítulo 9, versículo 11. Génesis capítulo 9, versículo 11, donde Dios vio la maldad de los hombres y Dios destruyó la tierra antigua. Dios la destruyó por agua. Pero Dios hace pacto con la humanidad, hace pacto con Noé y le dice que jamás iba a destruir la tierra por agua. Y la señal del pacto fue el arco iris. Ese fue el segundo pacto. Fíjese que todos los pactos Dios lo hizo con el hombre. El hombre no pactó con Dios. Dios pactó con el hombre. Dios pactó con Adán. Dios pactó con Noé. Y el tercer pacto fue Dios con Abraham. Ese se llama el pacto abrámico, que se encuentra también en Génesis capítulo 17, versículo 19. Y en Génesis capítulo 15, versículo 18. El pacto que Dios hizo con Abraham, el tercer pacto, donde Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre
Y le sigue diciendo a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y sucedió así. Dios pactó con Abraham, y la señal de ese pacto, ¿cuál era? La circuncisión. El pueblo escogido de Dios, para ser parte de ese pueblo, tenía que circuncidarse. Dios hizo ese pacto con Abraham. ¿Qué sucedió? De ahí nació la nación de Israel. Se cumplió el pacto, porque Él le dijo, haré de ti una nación grande. Y de ahí nació la nación de Israel, del pacto que Dios hizo con Abraham. El cuarto pacto es el pacto sinaítico. El pacto sinaítico, donde Dios le otorga la ley mosaica al pueblo de Israel. Ese fue el pacto mosaico, que solamente fue para la nación de Israel. También se le llama el antiguo pacto o la ley de Moisés. Ese fue el cuarto pacto. El quinto pacto es el pacto levítico, donde Dios hace pacto con la tribu de Levi para que ellos fueran los sacerdotes del templo. La tribu de Levi, Dios la escogió entre las 12 tribus para que ellos fueran los únicos que podían servir en el templo. Eran los levitas. Dios hizo pacto con ellos, con los levitas. Ese fue el quinto pacto. El sexto pacto fue el pacto davídico. El pacto que Dios hizo con David. Que de la descendencia de David, que del linaje de David, saldrían los reyes de la tierra. Y salió el hijo Salomón, que también fue rey. Y del linaje de David fue Jesucristo, que fue el rey de nosotros. Dios hizo ese pacto con David, de que del linaje de él vendrían los reyes. Y el sexto pacto, y último, y no menos importante, es el nuevo pacto. Es la gracia, es la que estamos viviendo hoy en día. La gracia, el nuevo pacto. Fíjese que esto se encuentra, el nuevo pacto, en Mateo 5, versículo 19, y en Hebreos 8, versículo 6. El pacto davídico se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo del 2 al 5. Y el pacto levítico se encuentra en Número 25, del 1 al 13. Estos fueron los 7 pactos que Dios hizo con la humanidad. Muchos se han extraviado por amar al dinero. Y hoy en día eso es lo que se ve. Todo es dinero, todo es plata. Porque dale plata a Dios, porque Dios está obligado a cumplir tu milagro. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿A dónde? Dígame el versículo, dígame el pasaje bíblico donde los apóstoles pactaban con Dios con plata. Jamás. Jesucristo no enseñó eso. La Biblia no enseña eso. Eso lo han creado o lo han inventado los falsos profetas para robarle la plata al pueblo. Vimos unos videos de unos ladrones, porque no tienen otro nombre, son ladrones, son instrumentos del diablo para llevar a la perdición al pueblo de Dios, porque si fuera solamente que le estuvieran robando la plata, pero también le están o lo están dañando en su vida espiritual, enseñándole las falsas doctrinas. No, ya tú no tienes que orar, ya tú no tienes que ayunar, tú nada más dale plata a Dios porque Dios está obligado a cumplirte tu milagro. No tienes que ayunar, no tienes que hacer nada. Falsas doctrinas, doctrinas diabólicas, demoníacas, que el diablo infiltra en las iglesias para que el pueblo de Dios se pierda, se desvíe. Dios no enseñó a nadie que pactaras con él. Dios puso los pactos. Dios pactó con el hombre no pactó con Dios, y mucho menos con dinero.